Sean todos bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, el inicio de la espiritualidad restaurada. En este día continuamos con las lecciones. La vez pasada estuvimos hablando, la lección 9, acerca de la melancolía. Hoy vamos a hablar acerca de, ¿será lícito abreviar la vida de un enfermo? De este enfermo que sufre sin esperanza de alguna curación. Sean bienvenidos, pónganse incómodos, que estaremos aprendiendo un poco al respecto. Vamos a mirar desde diferentes ángulos este tema y esperamos sea de su completo agrado y de su completa edificación. Comenzamos con la pregunta: ¿será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufra sin esperanza de curación? La vida nos fue otorgada por Dios, eso es indudable, a quien exclusivamente compete quitárnosla cuando crea que sea oportuno. No nos es lícito abreviar la vida de quien quiera que sea, bajo ningún pretexto. Una reflexión en la última fracción de segundo de vida que resta del moribundo puede evitarle siglos de sufrimiento tras esa muerte. ¿Sabe usted? Ahora, ¿por quién es determinada entonces la duración de nuestra vida? Pues por Dios, a quien solamente a Él compete quitárnosla. La vida nos fue otorgada por Dios. Abreviarla por nuestra iniciativa es intervenir en los designios de la providencia y contraer pruebas para el futuro, ya que muchas veces a través del dolor o del sufrimiento es que nosotros podemos en cierta manera, entre comillas, poder mitigar un poco o poder redimir un poco nuestros errores de la vez pasada, ¿cierto? La eutanasia consiste en abreviar sin dolor o sufrimiento la vida de un enfermo incurable. Ahora, la pregunta sería, ¿no sería esa práctica un bien una vez que la intención es impedir que el enfermo sufra? Pues la respuesta es no, absolutamente no. Primero, porque no nos compete quitar la vida de quien quiera que sea. Segundo, porque desconocemos y no podemos prejuzgar los designios de Dios. Tercero, porque la muerte física no determina el fin del sufrimiento. Eso es algo erróneo. Ahora, se piensa cuando no se tiene conocimiento de lo que es la vida espiritual, ¿verdad? El hombre no tiene derecho a practicar la eutanasia en ningún caso, aunque la misma sea la demostración aparente de una medida bienhechora que es por bien de él y de la familia y que no sé qué. Debemos abreviar la vida de los portadores de enfermedades según las ciencias que están sin cura. Pues tratándose de molestias nunca podemos afirmarla incurable, por cuanto en todo instante nuevos descubrimientos científicos surgen, constantes con permiso del Padre. Siendo así, ¿cómo podemos tener entonces la certeza de que algo incurable hoy no puede ser curable mañana? Diga, ¿sí? La ciencia no se ha engañado nunca en sus previsiones. ¿Por qué? Porque conservan la esperanza de que como son procesos que conservan la esperanza de que ellos van a llegar al punto X para poder lograr encontrar la cura para esta enfermedad o para tal mal. ¿El sufrimiento prolongado trae algún beneficio para el espíritu? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? La respuesta es afirmativa, sí. Nada ocurre sin el permiso de Dios y sin que tenga una finalidad útil, un propósito, una causa. El sufrimiento constituye correctivo indispensable para el espíritu que erró y se prolonga de acuerdo con la necesidad de este mismo. Impedirle que sufra es quitarle la oportunidad de regenerarse delante del Padre Eterno. Ahora, la prolongación de la agonía podrá tener una finalidad valiosa para el alma y el mal incurable puede ser un bien. como única válvula de escape de las imperfecciones del espíritu,
en marcha hacia la sublime adquisición de sus patrimonios de la vida inmortal. Ahora, ¿qué finalidad tendrá una vida vegetativa entonces? Se preguntará, o nos preguntamos muchos, ¿verdad? Pues mientras exista la vida física, el espíritu está ligado al cuerpo. Estando el espíritu siempre activo, el cuerpo moribundo puede propiciarle reflexiones de valor inestimable que lo auxiliarán en el retorno al cambio del bien, si por ventura se desvió de él, ¿verdad? Cierto. Por ahí no sé si ustedes conocen que hablan del príncipe dormido, y es un príncipe de uno de los Emiratos que tuvo un accidente joven y lleva 20 años dormido, y lo tienen precisamente allí con sus aparatos. Obviamente lo mantienen con toda la abscesia y todas estas cosas en un excelente estado y todo, porque ellos creen que un día puede despertar, porque no atentan con la interrupción de esa vida, ¿verdad? Los designios divinos y la precaria ciencia de los hombres no tienen capacidad para decidir en los problemas trascendentales de las necesidades de ningún espíritu. Entiéndalo, se lo repito: los designios divinos y la precaria ciencia de los hombres no tiene capacidad para decidir en los problemas trascendentales de las necesidades de un espíritu. ¿Sí? Otra pregunta: ¿es válido, por tanto, prolongar siempre la vida de un enfermo desahuciado entonces? La verdad y la respuesta es que sí. Este es un deber de la más legítima caridad. Es permitir que la prueba para el espíritu se cumpla hasta el momento designado por Dios. Existe la posibilidad de que el enfermo, en el momento incluso de exhalar el último suspiro, se reanime y recobre por algunos instantes las facultades. Pues bien, esa obra de gracia que le es concedida puede serle de gran importancia, y de hecho han habido personas que después de estar en coma inducido o por accidente, 3 años, 5 años, 10 años, más años, y han regresado. Entonces, muchas veces los que desean abreviar el sufrimiento del prójimo a través de la muerte aparentemente actúan con buenos propósitos. ¿Qué pensar entonces al respecto? Pues aunque las buenas intenciones con que puedan estar actuando son materialistas que solo miran el cuerpo, no comprendiendo la existencia del espíritu, acaban incurriendo en un gravísimo error. Eso es cuando los buenos propósitos no son solo aparentes, tornando el error más grave aún. Más, si partimos de la premisa que la muerte es apenas el fin de una existencia, nuestra piedad será una verdadera asesina. ¿Sí? Sacrificio de la propia vida, provecho de los sufrimientos para otro. ¿Sí? La vida es obra eterna de nuestro Padre, que nos compete respetar y preservar la vida, actuando según sus leyes, sabiamente esculpidas por Él en nuestra conciencia. El sacrificio de la propia vida puede ser válido para Dios cuando es practicado exclusivamente en beneficio del prójimo, ¿sí? Cuando se da la vida por el prójimo, ¿sí? Nuestros sufrimientos pueden ser provechosos para otro, material o moralmente, desde que son soportados por nosotros con resignación y sumisión a la voluntad de Dios, no por un parecer de hombres, que es totalmente diferente, ¿verdad? Otra pregunta: ¿existe ante Dios alguna diferencia entre matarse uno mismo o hacer que otro te mate? Pues la verdad es que no hay diferencia alguna, por cuanto ante Dios lo que vale es la intención. Y una vez que en los casos citados el propósito de la criatura es el mismo suicidarse, ambos tienen la misma reprobación de Dios. O sea, eso no es aprobado por el Creador del universo. La vida nos fue concedida por Dios, a quien únicamente compete
quitárnosla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le es censurable al hombre buscar la muerte en un campo de batalla cuando lo hace imbuido en la voluntad de servir a su país? Pues conforme ya se vio en la pregunta anterior, para Dios lo que vale es la intención. Aquí también lo que prevalece es el propósito de extinguir la propia vida. Si la voluntad mayor de la criatura es la de servir a su país, hay otras tantas formas de hacerlo sin tener que exponer su vida. ¿Se da cuenta? Buscar la muerte con premeditación, intención, exponiéndose a un peligro, aunque sea para prestar servicio, anula el mérito de la acción. O sea, ante Dios no tiene ningún mérito eso. ¿Habrá casos en que el hombre tenga mérito exponiéndose al peligro de muerte entonces? Sin considerar la prudencia y el deber que cada ser humano tiene que preservar la vida, podrá haber casos en que alguien tenga mérito por haberse expuesto a la muerte, cuando ésta la advenga de una actitud vuelta únicamente en beneficio de la vida del prójimo, sin ninguna intención premeditada de morir, por mínima que ésta sea. El verdadero mérito consiste en no temer a la muerte, cuando se trate de ser útil en enfrentar el peligro, en hacer de antemano y sin pensar el sacrificio de la vida si fuera necesario. Que esto es totalmente diferente, ¿cierto? Hacer algo premeditado. Porque muchas veces somos colocados en situaciones que nos esfuerzan a actuar, inclusive con la posibilidad de poner en riesgo nuestra propia vida. Estas situaciones son puestas delante de nosotros por la providencia divina, con el fin de poner en prueba nuestra dedicación y abnegación en relación al prójimo. Puede muchas veces darse que ella quiera llevar al extremo límite la prueba de la resignación, y en este caso una circunstancia ajena desvía el golpe fatal, como ha sucedido muchas veces, ¿cierto? Otra pregunta: ¿bajo cuál razón puede ser válido para el hombre buscar salvar la vida desde semejante, incluso sabiendo que puede sucumbir? Pues una vez que desconocemos los designios de Dios, nunca podemos afirmar que un acontecimiento cualquiera puede ser fatal para alguien. Por tanto, en toda y cualquier circunstancia, nuestra buena voluntad de servir al prójimo debe ir por delante, visto que es lo que importa al Padre. El Maestro Cristo, al prescribirnos la ley de amor, no marcó condición alguna para su práctica. Él lo puso, pero bajo estas condiciones entonces ustedes van a tener mérito y no, él no, para nada, en absoluto. Todo sufrimiento se revierte en beneficio de otro, ¿sí? Pregunta, es una pregunta, ¿todo sufrimiento se revierte en beneficio de otro? La verdad es que no. El sufrimiento, para ser provechoso, tanto para aquel que padece los efectos como para los otros, tiene que ser resignado y sumiso a las leyes divinas, además de estar apoyado en la confianza en Dios y en la vida futura, ¿sí? Porque de esto tenemos que tener la completa seguridad. Por eso es que debemos ampliar nuestro concepto de esas creencias limitantes, para poder entonces entender cuál es la voluntad perfecta y sublime del Creador. El sufrimiento acompañado de lamento y rebeldía delante de Dios no tiene beneficio alguno y tiende a aumentar el débito de aquel que lo sufre. Esto es tremendo, ¿sí? Esto es tremendo, se lo repito. Mire, dice, el sufrimiento acompañado de lamento y rebeldía delante de Dios no tiene beneficio alguno y tiende a aumentar el débito de aquel que lo sufre. O sea, la deuda que tiene hacia el Creador o hacia el karma, pues deuda kármica que algunos llaman,
se aumenta antes, ¿cierto? ¿De qué forma puede nuestro sufrimiento ser provechoso entonces para otros? ¿Se ha preguntado también esto? Esos sufrimientos pueden ser provechosos para otros, material y moralmente. Materialmente, sí, por el trabajo, por las privaciones y por los sacrificios que tales criaturas se impongan. Contribuyen para el bienestar material de sus semejantes. Moralmente, por el ejemplo que ellas ofrece en sumisión a la voluntad de Dios. De ahí que por eso nosotros debemos tener siempre en cuenta que como personas, como seres de luz, somos ejemplo a seguir. Y esto entonces debe estar contemplado primero hacia los que nos rodean en casa, a nuestras familias, y luego a los demás. Y ya concluimos con esto. Muchas personas se recuperan moral y materialmente valiéndose solamente del ejemplo de otras que en circunstancias parecidas se levantaron y vencieron los obstáculos. Vuelvo a repetirles. Muchas personas se recuperan moral y materialmente valiéndose solamente del ejemplo de otras que en circunstancias parecidas se levantaron y vencieron todos los obstáculos. Entonces podemos decir que hasta aquí la lección número 10 de la espiritualidad renovada. Esperamos que este tema les quede en sus mentes, que lo amplíen. Obviamente recuerde, siempre amplíen, busquen, escudriñen, todo esto, busquen datos, ¿sí? Para que puedan entonces tener una idea más amplia concerniente a este tema o a lo que ustedes quieren saber o a lo que nosotros les ponemos aquí. Mientras tanto, les esperamos para el próximo video. Esperamos que sigan edificándose con nosotros y sigan la continuidad paso a paso de estas lecciones. Si apenas llegó hoy, le invito para que empiece desde la lección número 1, ¿sí? Que nos busquen allí en YouTube, ¿sí? Que se suscriban a nuestro canal y también que compartan con otros. Dios les bendiga, hasta pronto. Chao, 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 chao.